He titulado esta meditación de Salmo 23, una pastoral desde el cielo. ¿Qué es una pastoral? Una pastoral es una carta pastoral a las iglesias, como hizo Pablo, por ejemplo, con Tito y Timoteo, que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Nuevo Testamento, por si alguien no lo ubica, y son cartas de enseñanza a las iglesias, del pastor a las iglesias. Pablo instruye a Timoteo y a Tito y les dice cómo deben hablarle a las iglesias para exhortar, para corregir, para guiar, para... siempre como un pastor, como vamos a ver esta tarde, conduce al rebaño. Pues esta es una pastoral desde el cielo, que nos manda el mismísimo Señor en boca del rey David, que escribió él. Mirad, si hiciéramos una encuesta en las iglesias para ver qué salmo es el que más gente se sabe de memoria, o cuál es el salmo que más ha recitado, o el que más le gusta, ¿cuál sería? El Salmo 23. Y hay salmos preciosos, hay salmos preciosos. Desde que el rey David escribiera este salmo, que ha sido refugio, ha proporcionado descanso, ha dado consejo, ha dado estímulo, provisión, unción. Este es sin duda la pastoral de Dios para su pueblo. Lo hemos leído. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Decidme dónde podemos encontrar estas palabras hoy en día. ¿Quién nos puede dar esa seguridad? ¿Los políticos? ¿Los políticos pueden dar esa seguridad de que andes en valle de sombra y de muerte, aunque estés en una enfermedad, aunque estés en un problema financiero? Ellos te van a sacar de allí, van a estar acompañándote día a día. Es el Señor el que hace todo esto. Este es sin duda el buen pastor que nos habla. Lo hemos leído al principio, ¿verdad? En Juan, ¿qué dice el Señor? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, como lo hizo el Señor en la cruz. ¿De acuerdo? Todos los pastores, nosotros, pastores y pastoras, debemos aprender muchísimo de este salmo para saber cómo cuidar al rebaño del Señor. Este también es una advertencia de cómo los que instruimos, los que estamos al frente de una congregación, debemos llevar al rebaño del Señor. No podemos pasar por alto tampoco la posición de este salmo que se encuentra entre el 22, evidentemente, y el 24. No sé si los habéis leído. Os aconsejo que los leáis los tres del tirón. No, os llevará 15 o 20 minutos leerlos y meditarlos. Porque el Salmo 24, el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. ¿Por qué? Esas palabras que dice el Señor en la cruz, ya las dijo el salmista. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de ti mi salvación? Esas palabras que dijo Jesús en la cruz ya estaban escritas en el Antiguo Testamento en boca del rey David que escribió, ¿de acuerdo? Donde en ese salmo no hay pastos verdes, no hay aguas de reposo. Ahí hay una cruz y un calvario. Y el Salmo 24 es el salmo de alzaos, oh puertas, oh atrios, y entrad por sus puertas con alabanza, con alegría. Entre el Salmo de la cruz y el Salmo de la exaltación está este Salmo 23, del que nos habla David y nos presenta al buen pastor. Solo después de haber leído el Salmo 22, podemos llegar al valor del Salmo 23 y el Salmo 24 y apreciar de verdad los sufrimientos de nuestro Señor en el Calvario. Solo después de haber leído el Salmo 22. Este salmo, el Salmo 23, fue creado y fue dedicado a la Iglesia del Señor de ahora, pero a los hijos de Dios de entonces, para hacernos navegar, lo he dicho bien, la incertidumbre de la vida. La vida está llena de incertidumbres todos los días. Te levantas y no sabes si volverás a abrir los ojos al día siguiente. Es algo que tenemos que tener muy presente. Pues el Salmo 23 fue escrito para hacernos navegar, transitar por la incertidumbre de la vida, pero a través de la fe que el buen pastor está a nuestro lado. Mirad, el esquema del Salmo 23, aparecen dos personajes. Está el pastor y el anfitrión. El pastor ocupa los primeros versículos y el anfitrión el resto. Cuando dice Jehová es mi pastor, está hablando de la vida presente,
de la necesidad de suplir las necesidades del pueblo de Dios, el pastor, el gran pastor. De la experiencia de David como pastor, cuando él escribe, todos sabemos que el rey David fue pastor, el Señor lo sacó del redil de las ovejas, de detrás del todo, dice la Escritura, estaba atrás del todo. No sé si habéis estado alguna vez en un redil de ovejas, yo sí, porque mi marido tiene familia en Almería y hay más de 500 ovejas que cuidaban su primo Juan y pasaban y una polvareda y una peste y ahí no querríamos estar. Pero los pastores que conducían al rebaño y David se encontraba atrás del todo. Y dice la Escritura que de ahí lo sacó el Señor para hacer de él un rey. Fijaos, de pastor a rey. ¿Esto qué nos quiere decir? No hay nada insignificante para el Señor. No hay persona insignificante para el Señor. No hay trabajo insignificante para el Señor. El Señor lo valora todo y a las personas que piensan que son más insignificantes y que no se les ve, más aún. No os infravaloréis nunca, nunca. Infravaloréis vuestra vida, lo que hacéis en vuestra familia, lo que hacéis en la iglesia, lo que hacéis en vuestros trabajos, porque siempre llevamos el nombre del Señor delante, ¿de acuerdo? Y el Señor lo ve todo. Jesús siempre valoraba lo menos importante y lo hacía más importante. Y si no, leamos las bienaventuranzas del Señor, ¿de acuerdo? Pero ahora David se presenta a él como ¿qué? Como una oveja. Un rey escribiendo este salmo, presenta a Dios como pastor y yo una oveja más del rebaño. El rey de Israel, una oveja más del rebaño del Señor. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Ovejas, ovejas del rebaño del Señor, ovejas del rebaño del Señor. Llama al Señor por su nombre, David, lo llama por su nombre. Qué privilegio es poder ser del rebaño del Señor y llamar a Dios por su nombre. En este caso le dice Jehová es mi pastor, lo llama por su nombre. Aquí hay una relación, un saber que hay una pertenencia al Señor. Juan dice, mis ovejas oyen mi voz, lo hemos leído antes, ¿verdad? Y yo las conozco y ellas me oyen y me siguen. La voz del pastor, cuando nos entregamos al Señor, sabemos identificar la voz del pastor, lo sabemos. El Señor sabe cuáles son sus ovejas, porque no todos serán ovejas del rebaño del Señor, todos no, lo dice la Escritura. A todos los que le recibieron, a los que quisieron escucharle y entregarle su vida, a esos los ha hecho hijos de Dios. Por lo tanto, si has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres seguir al pastor, tú eres una oveja de su rebaño, ¿de acuerdo? David se sentía parte de ese rebaño y bajo la protección del Señor, ¿de acuerdo? Y esta es precisamente la puerta de entrada para disfrutar de las bendiciones de Dios en cada momento de tu vida. Da igual que estés en el valle oscuro, como veremos, o en lo alto de la montaña, porque Dios es Dios de los picos de las montañas y de los valles oscuros, y nunca nos va a dejar, ni nunca nos va a desamparar. Nada me faltará, dice, nada me faltará. La traducción literal que nos da la Biblia es en el presente. Nada me falta, no me faltará. Pediré y Dios me lo dará o no me lo dará. No, nada me falta. Nada me falta. Las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Son torpes hasta decir basta. Se caen en un charco de morros y se ahogan. Se caen en un charco de morros y se ahoga la oveja. Torpes hasta decir basta. El Señor siempre nos comparará con ovejas, porque necesitamos siempre ser guiados, corregidos, siempre. Y siempre estar atentos a la voz del pastor para que sepamos por dónde debemos andar. Hay una provisión material, pero también hay una provisión espiritual del pastor, hermanos, porque no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No necesitamos solo lo material, necesitamos lo espiritual. El otro día me hablaba una persona muy allegada a mí y me decía, voy a dejar de ponerme una medicación porque creo que estoy asociando este problema que tengo de depresión con la medicación. Me dijo, prefiero padecer migraña que experimentar otro día más esa angustia que tengo en mi interior.
la angustia de la depresión, de la ansiedad. ¿Cómo curamos eso? Y no estoy diciendo que no nos vayamos a un psicólogo, no nos tomemos una medicación, estoy diciendo que el Señor tiene que hacer su parte en la vida de cada uno de nosotros. El hueco que Dios tiene que llenar en la vida de cada uno de los seres humanos de esta tierra, lo quiera Él aceptar o no, es indispensable, hermanos. Hay una parte de nosotros que le pertenece a Dios, por no decir toda, pero nuestra vida es un puzzle y la pieza central está en Cristo. O está Cristo, ya lo podemos llenar de todo lo que queramos, que siempre tendremos un vacío en medio de nuestra vida. El salmista percibe que el hombre tiene necesidades que van más allá del cuerpo, que van más allá de lo material. Por eso habla de lo espiritual constantemente y sabe que solo Dios puede satisfacerlas. Nuestro mundo moderno, este que vivimos tan ya no analógico, ahora digital ya, analógico no, todo es querer llenar nuestras vidas con cosas materiales, que compremos, que consumamos, y caemos en eso, pero los hijos de Dios sabemos que no solamente necesitamos lo material, sino que necesitamos a Dios en nuestra vida cada día, cada día. ¿Cuántas personas de este mundo se encuentran como el hijo pródigo o como la oveja perdida? Que están lejos. Y el mismo que te llevó allí, que te dijo que cerca del Señor no valías nada, que cerca del Señor no había felicidad, que todo era legalismo, que qué haces tú en la iglesia los domingos, el mismo que te llevó allí, cuando tú sientas que qué estás haciendo ahí, te va a decir, no vale la pena volver, a Dios no le importas. Ese es el que te va a decir eso. Pero Dios es el buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Deja las 99 y sale a buscarte a ti. Y el hijo pródigo que vuelve a casa y el padre sale corriendo a recibirlo, porque estaba perdido, pero ahora es hallado, hermanos. No hay lugar tan lejos donde tú te encuentres en algún momento de tu vida que Dios no pueda encontrarte a ti. Quiero que recordéis esto siempre, porque batallamos con muchas cosas cada día, pero no hay lugar tan alejado de Dios en el que Dios no pueda encontrarte. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, le dice Pablo a los filipenses. En lugares delicados me hará descansar, dice el salmista, sigue diciendo, en la tierra desértica de Judea, que todo es un desierto. David se pasó 30 años hasta ser rey en los desiertos de Judea, escondiéndose del rey Saúl, Sabía lo que era vivir en el desierto y clamar a Dios en medio de un desierto literal. Pues ahí, sabía lo agotador que era andar kilómetros por zonas áridas, pero el buen pastor siempre nos guía por cualquier lugar. Tú y yo no sabemos dónde están los oasis de la vida. Tú y yo no sabemos dónde están los pastos verdes, dónde están las aguas, dónde alimentarnos. Tú y yo no lo sabemos, porque nosotros solo vemos lo que tenemos delante. Pero Dios está fuera, que es lo que tenemos que entender muchas veces, fuera. Lo ve todo desde la perspectiva que nosotros no tenemos. Y Él sabe, ¿por qué está Mónica atravesando esto ahora mismo? Porque va a llegar al oasis que está más adelante. ¿Me entendéis por dónde voy? Esperanza y confianza y fe. Esperanza, confianza y fe en el Señor. Él sabe dónde están los sitios de aguas mansas y de reposo y los oasis donde podemos descansar. Siempre es alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias, las conoce mejor que nosotros mismos y las dificultades por las que atravesamos, lo sabe. Y la vida, y podemos estar seguros de que a su tiempo Él nos dará la salida oportuna. Tengamos fe y esperanza. Tengamos fe y esperanza. Recordemos la invitación que el Señor Jesucristo nos hizo. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá. No es que nos tiene secuestrados, hermanos. Es que parece que las personas que no conocen la iglesia o no conocen la palabra del Señor, parece que se piensan que nos tienen secuestrados de aquí, ¿verdad? Y que nos traen a la fuerza. Están en la puerta de... Yo voy casa por casa todos los domingos diciéndole a la gente,
a la iglesia. No, no, el Señor nos da libertad. El Señor quiere estar con nosotros. Sabe que nosotros necesitamos estar con Él y tener comunión con Él cada día. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjate, David está escribiendo esto en medio de un desierto. ¿Qué aguas va a haber allí? Porque no hablamos de agua física, hablamos de lo espiritual, hermanos y hermanas. A lo largo de toda su peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó de nada. Nunca, no le faltó agua, no le faltó comida, el maná todos los días, el agua de la roca, Nunca podremos descansar si no satisfacemos nuestra hambre y nuestro espíritu y apagamos nuestra sed en Cristo, en el Señor Jesús. Nunca, de verdad, nunca. Y os lo digo porque yo he sido oveja perdida, yo he sido hijo pródigo. Si a mí me hubieran dicho hace 20 años, vas a volver al redil, te hubiera dicho, mentira, porque yo no veía más allá de lo que veía en mi vida. Pero Dios conoce todas las cosas. Y aquí estamos por su infinita misericordia. Esta iglesia, ¿quién diría, verdad? ¿Quién diría que esta iglesia que parecía un secarral, ¿vale? ¿No? Que parecía que, mira, esa iglesia dentro de nada cerrará. Fijaos lo que ha hecho el Señor aquí. Fijaos, cuando vamos y no dejamos de orar y de pedirle al Señor que satisfaga nuestra sed espiritual. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Está hablando de lo material? No, está hablando de lo espiritual, hermano. Y hoy en día vemos también a muchos creyentes insatisfechos, agitados, de aquí para allá. Es verdad, porque perdemos de perspectiva lo que de verdad importa, que es al Señor, Y se nota enseguida cuando no estamos cerca del Señor. Nos enfocamos más en el problema que en el que puede resolver el problema. Dios no ha fallado como buen pastor. Somos nosotros que nos descarriamos como ovejas. Ese es el problema, que nos descarriamos. Y no es extraño que perdamos nuestro descanso dentro de nuestra vida agitada, pero la única forma de recuperar esa vida interior, esa agua viva, es volviendo al Señor. Confortará mi alma, la renovación espiritual de la que estamos hablando todos a cada momento. Mirad, la idea original de restaurar el alma o reparar mis fuerzas es esa. Restaurará mi alma me va a restaurar de dentro hacia afuera. Os aseguro que si cambiamos, por muy difícil que sea la circunstancia que estemos viviendo, de dentro hacia afuera, lo de fuera cambiará. De dentro hacia afuera. El cambio de Dios siempre es de dentro hacia afuera. No habla de la renovación espiritual, nos habla de una renovación espiritual profunda. Y como oveja descarriada que somos, nos lleva al redil, nos restaura cuando nos apartamos. Lo he dicho antes. Nos descarriamos, Dios no se cansa y vuelve a buscarnos. Nos volvemos a descarriar, Dios no se cansa y vuelve a buscarnos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. ¿Conocéis este texto de Isaías? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una fuerza en nuestro interior que hace que día tras día nos levantemos por la mañana y aunque estemos viviendo las circunstancias más adversas, diga, Señor, en ti confío. Señor, en ti confío. Gracias por tu corrección. ¿Habéis dicho alguna vez esto al Señor cuando habéis sentido que os estaba corrigiendo? ¿Habéis caído de rodillas y habéis dicho, gracias por tu corrección, porque aquí aprendo, Señor, porque aquí soy un hijo tuyo que quiere ser nuevo y regenerado cada día? La oveja descarriada es llevada de nuevo al redil, hermanos, donde es curada de sus heridas, de las que ha sufrido, y vuelve a caminar con el rebaño. Y así también nosotros, hermanos y hermanas. La dicha del perdón.
Esta es la dicha del perdón. El Señor siempre nos da una grata bienvenida cuando regresamos arrepentidos. Toda su palabra habla de esto. Todo el Nuevo Testamento habla de volver al Señor, ¿eh? No pasa nada, aquí estoy. Volveos, arrepentíos. Al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Es que he tenido una vida, es que nunca he creído, es que tengo mucho equipaje, es que no hay nada que el Señor no pueda perdonar. No hay nadie al que el Señor no pueda restaurar. No os dejéis engañar. No os dejéis engañar. El Señor puede restaurarlo todo y a cualquier persona. Lo ha hecho conmigo y lo hará contigo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aquí hay varias cosas a destacar. Mirad, necesitamos ser guiados por el Señor. Sus sendas son sendas de justicia y lo hace por amor de su nombre, por supuesto. ¿Por qué? Mirad, en Oriente el pastor va delante de las ovejas, no va detrás, lo hemos dicho antes, y va buscando los mejores pastos. Nosotros también deberíamos aceptar que tenemos que ser guiados por el Señor para encontrar esos pastos. Y al tratarse de nosotros, los hijos de Dios, esas sendas adquieren un sentido moral, no un sentido literal de que nos va a llevar por un camino, no, de un sentido moral, ¿de acuerdo? Porque están descritas como justicia. Debemos entender con ello que el camino por el que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral. El Hijo de Dios, lo dijimos cuando reflexionábamos sobre el Salmo 1, no se juntará con ciertas personas, dará el Evangelio, la buena noticia, y se irá. No escuchará ciertos consejos y no hará ciertas cosas. Porque, hermanos, somos hijos del Altísimo y le costó su sangre que fuéramos hijos del Altísimo, ¿de acuerdo? Y lo hace por amor a su nombre, por amor a él mismo, para reivindicar su honor como Dios que es, y para exhibir lo inalterable de su fidelidad. Cuando decidimos separarnos de esta senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza, así os lo digo, hermanos, y deshonor al buen pastor, al buen pastor. Por donde vamos, y lo estudiamos en los 10 mandamientos cuando no teníamos que tomar el nombre del Señor en vano, por donde vamos siempre proclamando que somos hijos de Dios y llevando siempre su nombre en alto. Por donde vamos y decimos soy hijo de Dios, soy cristiano, cuidado. Yo siempre digo, cuidado con llevar el pez en el coche y cuidado con decir que soy cristiano, porque a ti te tiene que avalar tu vida, la mía, me tiene que avalar para decir soy cristiano evangélico. Bautista, o no, lo que sea, ¿vale? Hijo de Dios, llevo el pez en el coche y voy pitando y gritándole a todo el mundo, no te pongas el pez. Yo me puse el pez yo recuerdo que me puse el pez en el coche para autodisciplinarme, y cada vez que me daban ganas de decirle algo, decían que llevo el pez en el coche. En este nuevo no me lo he puesto, no, porque mi marido igual me dice, ¿qué hace el pez ahí? Pero bueno, todo se andará. Pero es verdad, me lo puse para autodisciplinarme, para decir, oye, que por donde yo voy, el nombre del Señor es llevado, o pisoteado o enaltecido. Y el resto de los hijos de Dios igual. Entramos en este punto del aunque ande en valle de sombra o de muerte. Aunque, me encanta esta preposición, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Este versículo ha sido cantado por muchos creyentes, ¿verdad? En su lecho de muerte. Cuando una persona tiene que partir con el Señor, y aunque sabemos que vamos a estar con el Señor, ¿cómo nos consuela saber que al otro lado nos espera nuestro buen pastor? El salmista no solo piensa en el momento de la muerte, es verdad. Lo que está diciendo es que aún en circunstancias oscuras y sombrías de la vida, el buen pastor está allí con nosotros, no nos va a dejar. Dice el Salmo 48, en su versículo 14, a mí me encanta este versículo, dice, porque este Dios es Dios nuestro, nos lo apropiamos, nuestro, eternamente y para siempre, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fijaos qué confianza.
Él nos guiará aún más allá de la muerte. Donde muchos piensan que cerramos los ojos en este mundo y como somos como los gusanitos y las abejitas, que ya no existimos más, nosotros creemos que cerramos los ojos a este mundo y estamos con el Señor. Y estamos con Él. Nosotros, cada uno de nosotros atravesamos situaciones, ¿verdad?, muy difíciles en este mundo. Esto no es una, como diría Eduardo de Las, doctor en teología, fugamundista, no es una fe fugamundista de como sé que el Señor está al otro lado, ¿verdad?, pues aquí como una sala de espera mientras me recibe el Señor. No. Nosotros vivimos la realidad de Dios aquí y ahora. Y somos hijos de Dios comprometidos aquí y ahora. Con la justicia social, con el desfavorecido, con el que los necesita, con mi hermano que llora y necesita que llore con él, con mi hermano que se alegra que ha vencido una enfermedad y necesita celebrarlo. Nosotros vivimos la vida cristiana cada día. No estamos aquí esperando como en una sala de espera, pero sabemos que hay un Dios que dice, en la casa de mi padre, ¿qué hay? Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Para vosotros. El Señor no puede mentir. Por eso el Señor mira a la muerte cara a cara en la cruz. Mira a la muerte cara a cara. Nosotros apartaríamos la mirada de la muerte, seguro, porque la apartamos de una persona que está en la calle pidiendo y como que nos incomoda. La gente que sufre, la gente como que nos incomoda. Imaginaos la muerte del Señor colgado en la cruz. Pero al final el cristiano sabe que la muerte es solo una nube que hace sombra por un tiempo. Al final está la luz de Cristo para toda la eternidad. Por eso sabe que no ha de temer mal alguno. Aprendamos a descansar en Dios, hermanos. Ya sea que miremos al presente o al futuro, nunca debemos olvidar que el Señor nos ama y nos cuida. Nos ama y nos cuida. Y esto hará desvanecer todo el temor. Dice Juan en su carta que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor que echa fuera el temor. El temor. Muchas personas no lo dicen, pero viven angustiadas todo el tiempo. Y es una pena vivir angustiado todo el tiempo, pero cuando eres un hijo de Dios aún es mucha más pena. Siempre una sensación como de desasosiego, de la incertidumbre, de que el trabajo, la familia, mi hijo, y siempre vivimos en un desasosiego, ¿verdad? Nos despertamos por la noche. Si me estoy equivocando, me corregís. Por favor, si me estoy equivocando, me corregís. Te despiertas por la noche, mi hijo, el trabajo, esto, lo otro. El Señor dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Es que eso es muy fácil de decir, sí. Es muy fácil de decir, pero el Señor ha prometido paz a los que acuden a Él y le buscan y le dicen, Señor, no quiero llevar esta carga, quiero que tú la lleves conmigo, que tú la lleves tú, que la lleves tú y soltar, hermano. Muchas veces no tenemos la paz interior que merecemos como hijos de Dios, que el Señor ha prometido porque no sabemos descansar, no sabemos descansar. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que tú estarás conmigo, dice el salmista. El salmista hasta ese momento ha hablado del Señor en tercera persona, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de la sombra y de la muerte, ¿de qué habla? En primera persona, tú estarás conmigo. No es el buen pastor, eres tú el que estará conmigo atravesando este valle de lágrimas. Porque no nos engañemos, hermanos, esta vida es un valle de lágrimas, ¿vale? Pero nosotros podemos cambiar las lágrimas en fuente. Porque Dios puede hacer de lo peor lo mejor. De lo peor lo mejor. La única razón válida por la que un hijo de Dios es capaz de enfrentarse, a la muerte y a las dificultades de la vida que puedan surgir, es porque camina de la mano con el buen pastor. Y Él está a nuestro lado, ya no va adelante guiando a las ovejas, está a nuestro lado, atravesando el valle. Cuando nos pregunten, ¿dónde estaba Dios en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios estaba reconciliando al mundo con su Hijo, no tomándoles en cuenta sus pecados, dirá la carta a los Hebreos. Ahí estaba Dios, porque Jesús es Dios,
Él mismo ya ha pasado por el camino de la sombra y de la muerte, hermanos. Y ahora se coloca junto a nosotros para acompañarnos, para que no estemos solos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice el Señor, hasta el fin del mundo. Por eso ahora habla de la vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era un garrote, generalmente acabado en una bola que se incrustaban agudos pinchos. Eso llevaba el pastor, fijaos, y se usaba para luchar con las fieras. Cuando atacaban a una oveja iba el pastor y con eso, ¿de acuerdo?, se defendía. Por lo tanto, el propósito era defender a su pueblo. El cayado o el báculo son usados como medio de apoyo, pero también para guiar al rebaño y corregir a las ovejas. ¿A quién le gusta que se corrijan? A nadie. A nadie. Yo siempre digo, Señor, hazme enseñable y corregible, porque una persona enseñable y corregible lo tiene todo ganado en esta vida. Si te dejas corregir y enseñar, pero a nadie nos gusta que nos corrijan, y la palabra de Dios lo dice también, pero necesitamos protección y también dirección, ¿de acuerdo? Así que la disciplina a primera vista no parece que sea de mucho consuelo, como dirá la Escritura, a nadie le gusta, pero necesitamos esos golpecitos que el Señor nos diga, que te estás saliendo del redil. Pero si lo hacemos como padres, por favor, no estoy diciendo nada que no sepamos ya. O no lo hacemos como padres, hasta donde hemos podido, claro, que le hemos dicho, que te estás saliendo de... Ahora es mi hija la que me dice a mí, esta mañana me dice, ay mamá, te levantas la primera, estábamos en la iglesia, y cuando dice Pau, vamos a levantarnos, y yo, pam, y mi hija, no te levantes tan rápido. Pues ahora ya soy yo la que tengo que ser corregida, ya no es ella. Quiero decir que hasta donde podemos, a los hijos les hemos corregido, ¿verdad? Por su bien. ¿Qué no hará el Señor con nosotros? ¿Qué no hará el Señor con nosotros? Necesitamos disciplina. Así que ahora que ya hemos atravesado el valle de sombra y de muerte en esta vida, entra en escena la figura de ¿qué? Del anfitrión de la fiesta, hermanos, del anfitrión de la fiesta. Emerge esta figura, la hospitalidad oriental. El huésped no solo era acogido en casa, sino que era protegido, era agasajado. El Señor en un momento dado en la Escritura le recrimina cuando la mujer le unge, ¿verdad? Le tira todo el perfume encima y lo unge, y el fariseo piensa, este hombre si supiera quién era esa mujer no se dejaría hacer esto. Lo pensó él, pero el Señor lo sabía y le dijo, una cosa te tengo que decir. No le dijo, ¿cómo te atreves? No, nosotros le hubiéramos dicho, ¿pero de qué vas tú? No, le dijo, una cosa tengo que decirte. He entrado en tu casa y no me has dado agua para lavarme los pies, cosa que se hacía en la cultura oriental. No me has dado aceite para ungir mi cabeza, no me has dado agua para lavarme las manos, pero ha venido esta mujer y ha derramado todo lo que tenía en unción. ¿Para qué? Para glorificarme a mí, para darme prestigio. Entonces, en la cultura antigua, la figura del hospedador, la figura del anfitrión era muy importante. El huésped gozaba de protección, además de ser agasajado. Aderezas mesa delante de mí, le dice. El rey David, para Dios era mucho más que un pastor, para el rey David. Era el anfitrión, era el que le hacía un banquete al rey David. Le había preparado el espléndido banquete que el Señor nos tiene prometidos a cada uno de nosotros. Yo sé que esto suena un poco como a los mundos de Yupi, pero es que está en la Biblia, lo dice el Señor y el Señor no miente, ¿de acuerdo? Hemos dejado atrás el valle de la sombra y de la muerte y ahora nos espera nuestro Dios para agasajarnos y disfrutar de su compañía nosotros y Él de la nuestra, porque Él disfruta de su compañía. ¿O por qué pensáis que dice que oremos con Él? No solamente porque nos conviene a nosotros, sino porque a Él le gusta disfrutar de nuestra compañía. Si habéis leído el Nuevo Testamento, los Evangelios, sobre todo los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que son sinópticos porque si coges los tres y los pones en paralelo, se pueden leer, que se corroboran el uno al otro, ¿vale? Juan será mucho más teológico. No hay nada que le gustara más al Señor que compartir mesa con la gente, que una comida y compartir mesa con la gente.
Pues ya eso es lo que le gusta al Señor con nosotros. Ahora lo vamos a hacer. Compartir mesa con el Señor. Le encantaba rodearse de gente, tener una comida, charlar. A veces se nos olvida que el Señor también fue 100% humano. Era 100% Dios y 100% hombre. Y le gustaba la fiesta, claro que sí. Todo en la vida pasa y los malos tiempos también, hermanos. Todo en la vida pasa y los malos tiempos también. Y es entonces donde aparecen los tiempos de refrigerio y de celebración que el Señor nos tiene preparados, porque somos invitados a la casa de Dios por su misericordia. Ahora vamos a participar de la mesa del Señor y lo hacemos por su misericordia, por su gran amor con el que nos amó, dando su vida en la cruz. Hay comunión también en la mesa del Señor, en la casa del Señor. En la última cena fue así, fijaos. Siempre me ha sorprendido mucho esta frase del Señor en la última noche, que le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado estar con vosotros esta noche. Él sabía lo que iba a enfrentar. ¿Cómo que cuánto he deseado llegar a este momento? Yo, si tuviera que enfrentar algo parecido, yo me hubiera ido a mi casa a llorar. No hubiera querido ver a nadie, porque lo primero que hacemos es aislarnos de todo y de todos. Pero el Señor se rodeó de sus amigos, de sus discípulos, compartió la mesa y los hizo, los acogió y los hizo partícipes del nuevo pacto que esa noche se instauró y que ahora vamos a participar con la Santa Cena. Sentarse juntos a la mesa tiene que ver con la comunión, hermanos, y es un buen momento no solo para compartir alimentos, sino la amistad y la comunión unos con otros, ¿de acuerdo? Y esta invitación se nos hace no solo de forma ocasional, y de ahí no pasa. No, Adela, ven, Mario. No, de ahí no pasa. No solamente de forma ocasional, sino para siempre. Esta es una invitación para siempre. Aunque nosotros seamos ovejas que nos apartamos, esta invitación a estar con el Señor y compartir de su mesa es una invitación para siempre. Porque celebramos con Él, aunque ahora vayamos a celebrar la última cena del Señor, hacer un memorial de la última noche del Señor, es inevitable que podemos pensar que esta fue la última cena del Señor, pero celebramos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En el banquete el Señor unge su cabeza con aceite al salmista, su copa está rebosando, y es como la culminación ya. Está terminando el salmo y es la culminación del gran banquete. Ahí hay frescura, hay plenitud, hay permanencia. Unges mi cabeza con aceite. La costumbre de las fiestas orientales era que el dueño de la casa diera la bienvenida y derramar aceite sobre esas personas. El Nuevo Testamento también trata sobre la unción. Nosotros hemos recibido por medio del Espíritu Santo esa unción. La semana que viene vamos a celebrar Pentecostés. Se habla poco de Pentecostés, poco, mucho de Navidad, poco de Pentecostés. Pero fue cuando el Señor, la iglesia del Señor, comenzó a andar. Con la llegada del Espíritu Santo, la iglesia del Señor comienza su andadura. 12 hombres que se escondieron, que renegaron algunos del Señor. En ese momento viene el Espíritu Santo y comienzan la labor a la que el Señor les había encomendado. La semana que viene, Julio Mengual tendrá a su cargo la predicación de Pentecostés, hermanos. El Señor no solo quiere darnos vida física, nos quiere dar vida en abundancia, espiritual, con bendiciones, hermanos. Tenemos que aprender a dejarnos querer por el Señor también. Valoramos no es la palabra. Nos fijamos demasiado en los valles de sombra y de muerte, que se pasa mal, por supuesto, pero aprendamos a querer, a dejarnos querer por el Señor en los momentos de abundancia, en los momentos en los que el Señor ya nos ha guiado, nos ha sacado de ese proceso y ya estamos en el banquete del Señor. Tenemos que aprender a dejarnos querer por el Señor. Porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice el Señor. Todos los días. En la mesa somos participantes de la mesa del Señor. Y es un regreso a la morada de Dios, es un regreso a la casa del Señor. De eso está hablando aquí David.
a nuestra morada eterna. Hermanos, el Salmo 23 es un salmo precioso. Un salmo precioso. Queremos tanto que aprender de este Salmo 23. Podríamos predicar durante un año del Salmo 23 y no acabaríamos, pero mirad, si tú solo lees la palabra de Dios o el Salmo 23 como una poesía, qué bonita poesía es, te estás quedando corto, te estás quedando corto. Aduéñate de ese salmo, aduéñate, léelo y di, Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor y luego tú eres mi anfitrión que me prepara la mesa de abundancia. Vive ese salmo, vívelo, vívelo. Recuérdate a ti mismo que el Señor de los valles hondos y oscuros también es el Señor de los picos altos, donde podemos ver otra vez el sol con claridad. Acuérdate de eso, aduéñate, aduéñate, vívelo. Aférrate a ese salmo, aférrate al Salmo 23. De nada sirve leer la palabra de Dios, hermanos, si no nos adueñamos de ella, si con fuerza no nos aferramos para no soltarla. Esa es nuestra mayor perla de gran precio. Atesorémosla. Nos pertenece porque Dios nos la ha dado a través de los siglos, a través de los siglos. Es un milagro que solo ha podido hacer Dios. A través de los siglos nos ha llegado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y eso ha sido junto con su inmenso amor. Junto con su inmenso amor nos llega su palabra que se complementa. ¿De acuerdo? Me gustaría que esta semana leyéramos ese Salmo 23 con otros ojos, adueñándonos de él, haciéndolo nuestro, no solamente como un salmo bonito que dice unas palabras muy bonitas, sino yo soy el rey David, yo soy ahí en ese salmo y lo estoy leyendo en primera persona. Amén.